Los republicanos en el Congreso impulsan un procedimiento de juicio político en contra del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Lo acusan de ser el responsable de la crisis en la frontera sur. Negociaciones bipartidistas sobre el tema migratorio están destinadas al fracaso. Republicanos afines al expresidente Donald Trump rechazan cualquier acuerdo para seguir beneficiando de la campaña del exmandatario. Concilio de Nueva York anula el veto del alcalde Eric Adams a una controvertida ley que obligará a la policía a registrar la raza de las personas sometidas a interrogatorios. El fenómeno del Niño amenaza la costa oeste. Poderosos ríos atmosféricos mantienen alerta de inundaciones y nevadas intensas a prácticamente todo el estado de California. El COVID retoma fuerza en el país con una nueva variante de rápida propagación. Los casos y hospitalizaciones han aumentado considerablemente en las últimas semanas. Revela explotación y trabajos forzados de reclusos en centros penitenciarios que mantienen tratos comerciales con populares marcas de alimentos del país. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por estar con nosotros. Este martes, por más de 10 horas, los republicanos de la Cámara Baja llevaron a cabo una audiencia sobre la destitución del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Lo acusan de desencadenar la crisis fronteriza. Dayanis López nos tiene los últimos detalles. Buenas noches, Dayanis. Muy buenas noches, José. Y los republicanos de la Cámara Baja acusan a Mayorkas y a la administración de Joe Biden de ignorar las leyes federales de inmigración por permitir la entrada de miles de migrantes y no detenerlos en los centros, buscando así convertir al secretario de Seguridad Nacional en el segundo funcionario de este gabinete en ser acusado en la historia de nuestra nación. Durante el inicio de esta larga audiencia, en medio de una visible división bipartidista para la destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el representante Mark Green, presidente del comité, abrió declarando que Mayorkas se ha negado voluntaria y sistemáticamente a cumplir las leyes aprobadas por el Congreso y ha violado la confianza del pueblo estadounidense. Además, afirmó que las acciones de Mayorkas han puesto en peligro la vida de los estadounidenses. Repitiendo casi lo mismo, la mayoría de los republicanos en dicho comité señalaban que la administración de Biden es culpable de los flujos migratorios y de no mantener a los indocumentados en centros de detención y deportarlos inmediatamente. We're losing our country down there, and the man responsible for executing that policy is Alejandro Mayorkas. He will be impeached through this committee this day. Adicionalmente, también culparon a los migrantes de los crímenes violentos en el país, del arribo de terroristas y del tráfico de fentanilo, y que la única solución para esta supuesta crisis migratoria es que Mayorkas sea destituido, ya que rompió las leyes así como su juramento porque los estadounidenses están muriendo a causa de su inacción. Por su parte, el demócrata Donald Payne dijo que la existencia de la crisis de fentanilo es a causa de la alta demanda que existe en Estados Unidos y esto es un problema de salud pública. Asimismo, el representante californiano Eric Swalwell mencionó que el único delito cometido hoy es que el Congreso no está buscando una solución bipartidista y que los representantes tienen que escoger en arreglar el problema y no seguir la ficción. Ahora bien, Alejandro Mayorkas, por medio de una amplia carta enviada horas antes de este juicio histórico, aseguró: sus falsas acusaciones no me inquietan ni me desvían de la aplicación de la ley y de la misión más amplia del servicio público a la que he dedicado la mayor parte de mi carrera y a lo que sigo siendo devoto. Los demócratas respondieron a las acusaciones argumentando que el intento de destitución es puramente político. This is all about trying to get Donald Trump reelected. Donald Trump himself is saying he wants no solutions this year out of the Congress, and Secretary Mayorkas and President Biden continue to offer solutions every day and are ready to actually talk about real immigration and border solutions in this country. Y con toda esta división que está sucediendo, se espera que la votación formal para remover a Mayorkas podría tener lugar hasta la próxima semana. Y sin duda, con este caso de destitución, el tema de seguridad fronteriza pues se convertirá, o ya es el tema principal, en las elecciones de 2024. Estaremos al pendiente, José. Para muchos todo esto es pura política. Gracias a Dayanis. Por otro lado, las negociaciones bipartidistas de un proyecto de ley fronterizo parecen destinadas a fracasar. Los demócratas acusan a los republicanos de cambiar las reglas de juego de la noche a la mañana y de arruinar toda posibilidad de lograr una política migratoria sin precedentes. Alfredo Miranda desde Washington, D.C., con más detalles.
Los republicanos de la Cámara de Representantes parecen estar al borde de torpedear la mejor oportunidad en años de promulgar una legislación fronteriza. MAGA Republicans in the House and Senate are walking away from a bipartisan deal that would strengthen border security, support Israel, and help Ukraine stop Putin's march through Europe, because Donald Trump ordered them to do so. Los republicanos habían insistido durante mucho tiempo en cambios en la política fronteriza y migratoria como condición para aprobar cualquier ayuda adicional a Ucrania. Sin embargo, cuando todo indicaba que se llegaría a un acuerdo bipartidista, la intervención de Donald Trump hizo descarrilar las negociaciones. Así lo denunciaba el senador Mitt Romney. El expresidente Trump les ha dicho a los senadores que él no quiere que resolvamos el problema de la frontera, quiere responsabilizar del problema fronterizo a Biden. Sin inmutarse, el presidente Mike Johnson dijo a sus colegas en una carta el viernes que si los rumores sobre lo que contiene la propuesta son ciertos, estaría muerta al llegar a la Cámara Baja. Cuando se le preguntó si su objetivo era ayudar a Trump en su campaña, lo negó. No, Manu, that's absurd. Sin embargo, el propio Johnson evidenció estar en coordinación con Donald Trump. I have talked to former President Trump about this issue at length, and he understands that. He understands that we have a responsibility to do here. The president, of course, President Trump, wants to secure the country. President Trump is the one that talked about border security before anyone else did. Donald Trump reconoció abiertamente su injerencia en el Congreso. There is zero chance I will support this horrible open borders betrayal of America. It's not going to happen. A lot of the senators are trying to say respectfully they're blaming it on me. I said, that's okay. Please blame it on me. Please. Está claro que el expresidente Trump ha hecho del tema migratorio nuevamente su bandera de campaña electoral y la mejor herramienta para movilizar a su base antiinmigrante. He said it himself. Lo dijo él mismo, y la semana pasada muchos republicanos se hicieron eco de su llamado. ¿Por qué solucionaríamos los problemas en la frontera cuando es un mensaje político tan bueno para usarlo en las elecciones? Mientras tanto, el senador republicano James Lankford criticó la postura de los republicanos que durante meses exigieron cambios en la política migratoria y cuando finalmente llegaron a un posible acuerdo, decidieron no cambiar la ley por ser un año de elecciones presidenciales. Sus declaraciones provocaron que el Partido Republicano de Oklahoma emitiera una moción censurando y condenando a Lankford. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. El día de hoy en Las Vegas, Nevada, el Comité Nacional Republicano tenía planeada una reunión para discutir la posibilidad de declarar a Donald Trump como presunto nominado republicano tras la filtración de una resolución del comité en Maryland que lo daba ya como favorito. Sin embargo, la propuesta fue retirada de la agenda y hasta fue criticada por el exmandatario, quien aseguró que era prematura. Mientras tanto, el presidente Joe Biden llegó a Florida, territorio de su rival republicano, en la búsqueda de fondos para su campaña. El presidente llevó a cabo un mitin en la ciudad de Jupiter, muy cerca de la residencia Mar-a-Lago, con donantes acaudalados a quienes les recordó que gracias a ellos Trump fue derrotado en las pasadas elecciones presidenciales. Pasamos a información desde Nueva York porque este martes el Consejo Municipal anuló el veto del alcalde Eric Adams y aprobó la controvertida ley de transparencia policial que obligará a los oficiales a realizar informes sobre todas las personas que detengan o interroguen en la calle. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos amplía. Aunque dijo que se acogerá a la ley, el alcalde Adams sufrió una derrota sin igual en su propio gobierno. El Consejo Municipal votó 42 miembros a favor y 9 en contra para pasar una ley que él mismo había vetado. Desde ahora en adelante, la policía deberá documentar las requisas con datos demográficos, en especial sobre la raza en encuentros policiales. Esto con el fin de que no se utilice el perfil racial bajo la ley Cuántas Paradas, que pretende dar más transparencia al trabajo de los uniformados. Usar la palabra parar es emotivo. Esto no es una parada, es una interacción. Esa persona es libre de irse. Una parada es que no es libre de irse. Esta es una interacción con el público y nuestras paradas nivel 2 y nivel 3 las documentamos y apoyo ese llamado. Y es que según un reporte de la Unión de Libertades Civiles, las personas de color fueron objeto de la gran mayoría de requisas por la policía en 2022. Más hispanos que a los otros, porque imagínate, ahora con esta gente que han venido los venezolanos,
Ya no se puede ni confiar. Si llevan a uno, llevan a otro y no se saben por qué los llevan. Otro veto sobre el confinamiento solitario también dejó al alcalde solo en contra del Consejo Municipal, que votó para reducir el confinamiento solitario en las prisiones a 4 horas en lugar de 23, en caso de incidentes violentos, algo que el alcalde también había vetado. El alcalde advirtió que esta nueva ley le quita tiempo en la calle a la policía y que podría desatar más llamadas al número de emergencia 911 y hacer la ciudad más insegura. Según el alcalde, esto entorpecerá los procesos policiales y podría incluso obstaculizar las respuestas de emergencia. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En otra información, poderosos sistemas de ríos atmosféricos amenazan a todo el estado de California. El fenómeno del Niño llegará esta semana desatando fuertes vientos, nevadas y tormentas que acumularán hasta 10 pulgadas de lluvia en algunas zonas del estado. El Servicio Meteorológico estima que el clima húmedo y frío va a persistir hasta el mes de febrero. Y en temas de salud, una nueva variante del COVID-19 más contagiosa enciende la alerta médica en el país ante el aumento de casos y hospitalizaciones. Desde Miami, Anthony Belchi nos dice qué es lo que dicen las autoridades. Una nueva variante de coronavirus ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias en Estados Unidos. Se trata de una cepa denominada JN1, conocida como pirola. La OMS la ha declarado como una variante de interés, mientras los científicos tratan de recopilar más datos sobre su incidencia en la población. Esta nueva variante representa más del 60% de los nuevos casos que se reportan en el país y parece que la situación podría agravarse durante el invierno, a medida que el frío obliga a resguardarse en lugares cerrados donde conviven otros virus. Siempre para esta época vamos a tener más influenza, más virus respiratorios, más transmisibilidad, no solamente de COVID, pero también de virus sincitial respiratorio, también de influenza. Eso sí, todo apunta a que la nueva cepa no provoca enfermedades graves o la muerte, pero no hay que bajar la guardia, especialmente la población más vulnerable. Por ejemplo, personas que están en tratamientos para cáncer, diabéticos, problemas del corazón, deberían prevenir. Y la forma de prevención, la de siempre: distancia, tapabocas y administrarse las vacunas de refuerzo. Porque previene enfermedades graves, o sea que se vuelve en un arma fundamental para prevenir muertes por este tipo de virus. Además, los médicos recuerdan que las variantes tienden a mutar muy rápidamente. Por eso, insisten en estar muy pendientes de su evolución. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Una breve pausa comercial, tenemos más noticias al regresar. Sigan con nosotros. Productos que usted consume en su hogar estarían ligados al trabajo forzado de miles de prisioneros a través del país. Autoridades investigan la destrucción de una estatua del primer beisbolista afroamericano en las Grandes Ligas. Una investigación de 2 años por parte de la prensa asociada reveló cómo el trabajo forzado penitenciario estaría vinculado a grandes marcas de alimentos que llegan a la mesa de millones de consumidores alrededor del mundo, muchas veces sin saber cuál es el proceso. Laura Ortega nos explica. La investigación destapa que prisioneros, en su mayoría afroamericanos, son sometidos a trabajos forzados sin protecciones laborales básicas y a menudo sin remuneración justa. And that is very tangible when we think about what they're paid, right? So the pay range in Louisiana ranges from 2 cents an hour to $1 an hour. Una actividad que se remonta a la posguerra civil, poniendo en tela de juicio el cumplimiento de la 13ª enmienda de la Constitución del país, que prohíbe la esclavitud involuntaria, excepto si es un castigo por una pena. Esta larga investigación analizó transacciones por cientos de millones de dólares, vinculando el trabajo penitenciario a productos agrícolas y al ganado de empresas como McDonald's y Walmart. También una variedad de productos como cereales Frosted Flakes, harina Gold Medal y hasta Coca-Cola en estantes de tiendas como Kroger, Target, Aldi y Whole Foods, así como gigantes comerciantes de materias primas como Cargill y Archer-Daniels-Midland, que han estado obteniendo soya, maíz y trigo directamente de granjas penitenciarias, alimentando al mundo sin el conocimiento de muchas empresas compradoras. I feel like I had became a slave, a product of the convict system. Sin embargo, funcionarios alegan que no todo el trabajo es forzado y beneficia a los contribuyentes.
what the inmates learn when they're here. They're learning a skill set. They're learning to be responsible for something. They're learning to pay back their debt to society. Según estos mismos funcionarios, esta manera de trabajo podría evitar reincidencias en los reos y en algunos casos reducciones en sus sentencias. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Este martes las autoridades de Wichita, en Kansas, encontraron una estatua de Jackie Robinson quemada y en pedazos luego de que fuese robada el jueves de un parque público. El hecho ha provocado indignación de los residentes. Jackie Robinson, como usted sabe, fue el primer jugador de béisbol afroamericano en llegar a las grandes ligas en 1947 y romper la llamada barrera racial. En Nueva York falleció una de las grandes leyendas de los musicales de Broadway. Estamos hablando de Chita Rivera, a sus 91 años de edad, después de una breve enfermedad. La actriz de origen puertorriqueño, reconocida por sus elegantes piernas, su talento con los que dominó los escenarios. Esto lo hizo durante más de medio siglo. Su larga carrera en Broadway forjó un camino para las artistas latinas. La ganadora de 2 premios Tony participó en producciones icónicas como West Side Story, Bye Bye Birdie, Chicago. Su impacto en el teatro musical y su gran versatilidad la convirtieron en una figura inolvidable en el mundo del entretenimiento y en toda una verdadera leyenda. Una breve pausa, regresamos con más información en cuestión de minutos. A más de 2 años y medio de la tragedia, en 3 polémicas celebraciones, reabren la línea 12 del metro en la capital mexicana. Graves deslaves en Perú dejan varias casas y edificios sepultados. Detalles e imágenes al regresar. En la Ciudad de México, las autoridades reabrieron el tramo completo de la línea 12 del metro, 2 años y medio después de que un tramo de un puente elevado colapsara, dejando cerca de 30 personas sin vida. Víctor Blázquez, desde la capital mexicana, nos informa. Después de casi 3 años de que uno de los tramos se desplomara, 26 muertos, ninguna persona en prisión por ser responsable y una construcción carente de mantenimiento, según informes técnicos. Este martes 30 de diciembre, la línea 12 del metro en Ciudad de México reabrió sus puertas alrededor del mediodía. Los habitantes de Tláhuac e Iztapalapa tendrán una línea segura y supervisada a través de instrumentación por el metro y por el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Sin embargo, la población que utiliza este medio de transporte aún se siente temerosa de usar este metro. Y es que a sus mentes llega el recuerdo de aquel 3 de mayo de 2021, cuando se desplomó una sección. Pues sí nos da miedo, la verdad, sí nos da temor. Justo ahorita que pasamos ahí, digo, ay, Padre mío, quítanos este trauma que tenemos, pero pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Ahora sí quitarnos ese sentimiento porque sí es fuerte. Ahora sí que más que nada por las personas que fallecieron, ¿verdad? Pero eso sí, después de la tragedia, las instalaciones ahora lucen reforzadas con estos ángulos de acero que dan firmeza al tramo elevado que recorre el convoy. Por eso, hay quienes destacan la importancia de este medio de transporte. Es lo mejor que puede ver el transporte público: seguridad, eficiencia, limpieza. Cabe destacar que el metro transporta cerca de unas 5 millones de personas todos los días y esta línea es de suma importancia porque conecta la periferia con el centro de la ciudad. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Pasamos a información de Perú, donde las torrenciales lluvias de esta semana dejaron una decena de casas y edificios sepultados. Las graves inundaciones y deslaves ocurrieron en distintas zonas del centro del país que obligaron a los pobladores a tomar picos y palas para intentar desviar el agua. Las autoridades aún están evaluando los daños, pero por ahora, afortunadamente, no hay víctima alguna. Y en México, las autoridades encontraron con vida al chofer y a 3 pasajeros de un terrible accidente en el estado de Sinaloa, de los cuales se desconocía su paradero, por lo cual la cifra preliminar de 22 muertos ha sido reducida a 18. El accidente se produjo cuando un camión de pasajeros se impactó contra un tráiler volcado y comenzó a incendiarse, dejando a las víctimas atrapadas por las llamas. Las autoridades investigan los hechos. Y el jefe de la CIA, William J. Burns, aseguró que la guerra en Ucrania ha debilitado al presidente ruso Vladimir Putin. Esta declaración ocurre en medio de las negociaciones del presidente Joe Biden para que el Congreso apruebe un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Este 24 de febrero se cumplirán 2 años desde que el Kremlin dio luz verde para la invasión de ese país, de Ucrania. Una breve pausa, regresamos con más. Sigan con nosotros. En una delicada operación ponen en posición de despegue al cohete Endeavour, que estará en exposición en un museo
en el estado de California. Imágenes, detalles al regresar. Decenas de trabajadores en el Centro de Ciencias de California realizaron delicadas maniobras para colocar el transbordador espacial Endeavour en posición vertical junto a 2 cohetes propulsores y un tanque de combustible externo. La maniobra duró 9 horas y media y formará parte de una exhibición del nuevo Centro Aéreo y Espacial Samuel Ogin, que el edificio de 20 pisos de altura se va a construir precisamente alrededor de la nave Endeavour. Yo soy José Armando Ronza, muy buenas noches. A continuación viene Juan Alberto Santos con Nitzia Chama, que el día de hoy luce espampanante. Dice que está tratando de imponer una nueva moda en vivo. Muy buenas noches.